y así. No hay problema. Sí, claro. Listo. Voy a apagar mi micrófono. Apago el micrófono y te cedo el turno para que empiece. Vale. Ok. Ok, entonces, hola, ¿qué tal a todos? Esperando que se encuentren con la mejor actitud, con la mejor disposición. Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de bioquímica del ejercicio. Primeramente, haciendo presentación de nuestro equipo colaborativo de trabajo, el cual está compuesto por nuestra estimada compañera Andrea Carolina Plaza Contreras, José David Vega Rodríguez, Carlos Farid Tejada Herrera y mi persona, quien les habla, Luis Andrés Montes, todos pertenecientes a lo que es la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, tercer semestre académico en la Universidad de Córdoba. En esta presentación vamos a estar haciendo énfasis en lo que son los temas de la mitocondria, viendo así sucesivamente su estructura, características y funcionalidades. Posteriormente a esto vamos a estar enfatizando lo que es el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y obviamente lo que es la fosforilación oxidativa. Seguidamente de todo esto, haciendo como una conclusión final, vamos a hacer un resumen de todos estos temas que tenemos aquí en pantalla, el cual vamos a ver a continuación. Así que empecemos. Ok, entonces a modo introductorio, cabe mencionar algunas generalidades y dentro de estas generalidades algunas conceptualizaciones que vamos a estar haciendo énfasis en el transcurso de esta exposición. Esto con el objetivo de que cuando se haga mención de estos conceptos ya tengamos una conceptualización, valga la redundancia, clara acerca de estas terminologías como tal. Entonces, por ejemplo, vemos lo que es gradiente electroquímico. Entonces, vemos que este se presenta en dos componentes. Lo que son, por ejemplo, el eléctrico, que hace referencia a una diferencia de carga a través de una membrana lipídica, y el componente químico, el cual este alude a la cantidad de iones presentes. Por otro lado, vemos la respiración celular, el cual la respiración celular, o también conocida como el sistema oxidativo, es una serie de procesos mediante los cuales se obtiene ATP, es decir, adenosina trifosfato, a partir de un sustrato, en este caso, proveniente de los carbohidratos. Por otra parte, también vamos a ver lo que es el balance estequiométrico, el cual es una sustancia total del ATP producido durante el sistema oxidativo. Este se calcula sumando los productos de lo que son el NADH, el FADH y el ATP obtenidos durante cada uno de estos procesos como tal. Entonces, a continuación, vamos a entrar en sí en lo que es las mitocondrias, su estructura y las características. Bueno, a modo pues general, vamos a hacer como un resumen o resumiendo un poco la historia de las mitocondrias. Cabe resaltar de que estas se conocieron como una parte elemental de las células por allá a finales del siglo XIX. El señor Atman en el año precisamente 1890 descubrió unas estructuras celulares que son denominadas bioplastos y que se podían teñir con una coloración llamada uxina, y estas se observan en todas las células eucariotas. Entonces, otro dato curioso para que tengamos en cuenta es que allá en el año aproximadamente 1914 se tenía conocimiento de que las mitocondrias podían adoptar diferentes formas, por ejemplo, como lo son bastones, hilos e inclusive formas de extremados. Sin embargo, con la llegada de lo que fue el microscopio electrónico años más acá, se comprobó de que estas estaban formadas por una doble membrana. Ya en el año 1962 se propuso de que estas mitocondrias crecían en tamaño y posteriormente a esto se dividían en fission, con lo cual su morfología era, obviamente, a partir de todo esto, era cambiante. Ok, en la siguiente diapositiva vemos aquí ya una conceptualización más general que se tiene, es que estas mitocondrias también son conocidas como centrales energéticas en las células eucariotas, llevan a cabo la producción de ATP, es decir, adenosina trifosfato, durante el metabolismo aeróbico. Aquí, como podemos apreciar en esta imagen, vemos una célula y dentro de ella podemos ver varias mitocondrias, tales como la señalan en los puntos o las flechitas rojas,
el cual, según los señores Albert y John, en un artículo de ellos publicados en el año 2004, sostienen que cada una de estas células contiene alrededor de 2000 mitocondrias que se desplazan a través de los microtúbulos del citoesqueleto. Y estos suelen localizarse cerca de los lugares en los que se consumen grandes cantidades de ATP. ¿Ok? Una información o un dato bastante curioso. Ahora bien, vamos a estar viendo o enfatizando en alguna de las estructuras de lo que es, en este caso, que venimos hablando de las mitocondrias. Como podemos observar en este diagrama esquemático que vemos en pantalla, y aquí dentro de la estructura vemos que esta está compuesta pues, por lo que es la membrana interna, el cual estamos señalando aquí actualmente en pantalla, la membrana interna. Sí, la membrana interna, el cual esta es muy impermeable al paso de iones y pequeñas moléculas. Solo es completamente permeable a lo que es el lodo, también al CO2, al H2O, agua y demás de las proteínas de la cadena respiratoria. Un dato curioso para esta membrana mitocondrial interna es que esta contiene numerosas proteínas transportadoras que controlan el pasaje de metabolismo como lo que es el ATP, el ADP, el piruvato, el CA2+ y el fosfato. Por otro lado, también cabe aclarar que contienen aproximadamente un 75% de su masa en proteína y por otro lado un 25% de lípidos, lo que constituye un contenido en proteínas superior a de las otras membranas celulares, es que es considerable mucho más rica en proteínas a comparación de lo que es la membrana externa. Entonces, hablando de la membrana externa, esta, como la podemos ubicar aquí, que estamos viendo en pantalla, toda esta membrana externa, cabe mencionar de ella que esta es altamente permeable y contiene muchas copias de una proteína denominada porina, la cual forma canales acuosos a través de lo que es la bicapa lipídica. Así, esta membrana se convierte en una especie de tamiz que es permeable a todas las moléculas menores de 5000 Dalton, incluyendo obviamente en este caso todo lo que son las proteínas. Seguidamente, dentro de este esquema, vamos a encontrar lo que es el espacio intermembranoso, el cual es este que estamos señalando aquí en pantalla, todo este espacio, también conocido como intermembranal, y este está compuesto de un líquido similar al citoplasma y con una alta concentración de protones como resultado de un bombeo que se hace por complejos enzimáticos de la cadena, en este caso obviamente respiratoria, que es todo el proceso que se da internamente. Bueno, este está situado, como bien vemos en pantalla, está situado entre lo que es la membrana externa y la membrana mitocondrial interna. También encontramos lo que son los gránulos, aquí los señalamos aquí en pantalla, encontramos los ribosomas, que son estos pequeños puntos de cierta manera verdecitos que observamos en la pantalla. Encontramos también las partículas de ATP sintasa, estas que estamos seleccionando o mostrando aquí en la pantalla, y encontramos también el ADN. Cabe resaltar de que estas crestas que estamos mostrando aquí en pantalla, o también conocidas como crestas mitocondriales, hay tres tipos de estas crestas mitocondriales, tres tipos obviamente morfológicos, lo que son por ejemplo las discoideales, las tubulares y las crestas aplanadas. Las crestas, estas forman un compartimiento distinto del resto de la membrana interna, puesto que su contenido en proteínas es totalmente diferente. El número y forma de crestas mitocondriales se cree que es un reflejo de toda la actividad que esta se lleva a cabo en su interno. Hay un dato bastante curioso que cabe resaltar también aquí, haciendo mención de él, es que las crestas mitocondriales en ellas ocurren diversas reacciones químicas de importancia para la célula, como lo son la respiración celular, el transporte de electrones, la fosforilación oxidativa y el transporte de proteínas. También pasaba por alto lo que es en este caso la matriz mitocondrial, que es toda esta que estamos señalando aquí en pantalla.
el cual este es un compartimiento interno integrado por una sustancia tipo gel con menos del 50% de agua, que contiene altas concentraciones de enzimas saludables de metabolismo oxidativo. Estas enzimas son, por ejemplo, lo que son enzimas del ciclo de ácido cítrico, así como sustratos e iones, pues en este caso inorgánicos. Cabe también resaltar, como a nivel general, dentro de esta matriz mitocondrial, es que en esta matriz mitocondrial se puede encontrar, dentro de ella se encuentra el ADN, como bien lo mencionamos anteriormente, los ribosomas y cada una de las enzimas que se llevan a cabo para los procesos metabólicos que se dan dentro de esta. Entonces, esto a nivel general, haciendo mención con lo que es su estructura, como lo dije anteriormente, a nivel general. Ahora bien, existen una variedad de funcionalidades dentro de lo que es la matriz mitocondrial, dentro de lo que es la mitocondria. Entonces, en este caso, pues, la función o la principal función de las mitocondrias sería, a nivel, o concluyendo todo, generar energía para mantener la actividad celular mediante procesos de respiración aeróbica, en cual estos aportan cerca del 90% de la energía que necesita toda la célula, toda la célula, por medio de la utilización de ciertas enzimas capaces de transformar los materiales nutrientes en moléculas de ATP, las cuales son aprovechados por la célula como fuente directa de energía. Entonces, por eso aquí, como bien podemos observar en pantalla, quise resaltar dentro de esas funcionalidades como principal la respiración celular. Obviamente tiene otras funcionalidades que son de gran importancia dentro de la célula, por ejemplo, como lo es la remoción de calcio del citosol, como es la síntesis de aminoácidos, la síntesis de esteroides y la muerte celular programada, o también conocida como apoptosis. Estos obviamente ya en otro nuevo vídeo estaríamos profundizando sobre estas funcionalidades que son de gran importancia dentro de la célula a raíz de las mitocondrias. Entonces, a continuación vamos a estar pasando con nuestra compañerita Andrea Plaza, la cual nos va a estar tocando otro tema, referente obviamente a la exposición del día de hoy. Bueno, hola a todos. Siguiendo con lo que decía mi compañero Luis, seguimos con la respiración celular. Bueno, esta respiración celular es producida, se puede decir que por 4 procesos, o la conforman 4 procesos, los cuales son la glucólisis, que se produce en el citosol de la mitocondria, perdón, en el citosol de la célula. Luego le sigue el ciclo de Krebs, que se produce en la matriz mitocondrial. Después del ciclo de Krebs le sigue la cadena transportadora de electrones que se produce en las crestas mitocondriales y de igual manera la fosforilación oxidativa que también se produce en las crestas mitocondriales. La glucólisis, pasa porfa, ahí. La glucólisis, que es lo que vamos a usar para el ciclo de Krebs, es muy importante tener en cuenta lo que esta produce. ¿Y qué produce? Tenemos que, al término de ese proceso, producimos 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvatos. Y esos 2 piruvatos son los que vamos a utilizar o de donde se va a partir en el ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es una ruta metabólica que nosotros tenemos para poder metabolizar esos alimentos. Nosotros realizamos ese proceso de digestión y de absorción y cuando ya ese alimento llega a las células es donde ocurren estos distintos procesos. Los actores principales de este ciclo de Krebs es la glucosa, las enzimas y los paquetes de energía. ¿Cuáles son estos paquetes de energía? El ATP, el FAB y el NAB. Tenemos que el ATP, aquí lo vemos como con un rayito, produce pues un solo ATP. El FAB equivale a 2 ATP y el NAD equivale a 3 ATP. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque eso nos va a servir cuando tengamos que hacer el cálculo de los ATP producidos. También cabe recalcar que el ciclo de Krebs lo creó, se puede decir, sí, lo encontró un científico que es llamado
Hans Adolf Krebs, y por eso se le otorgó ese nombre en 1953. Bueno, como lo dije, para comenzar el ciclo de Krebs tenemos que comenzar con el final de la glucólisis, que fue el piruvato. Aquí tenemos que la oxidación del piruvato convierte al piruvato, que es una molécula de 3 carbonos, como lo vemos ahí, en acetilcoenzima A, una molécula que es de 2 carbonos y que de 2 carbonos unida a la coenzima A y produce una molécula de NADH y una de dióxido de carbono. Ahí vemos el piruvato, donde actúa la enzima piruvato deshidrogenasa, que se convierte este piruvato a través de esa enzima en acetilcoenzima A, más un dióxido de carbono. Ahora sí comenzamos verdaderamente con lo que es el ciclo de Krebs. Aquí tenemos la primera reacción. En esta reacción actúa la enzima citrato-sintasa. En esta reacción el oxalacetato se une con la acetilcoenzima A para formar el ácido cítrico o el citrato. Como ahí lo vemos, también una molécula de agua ataca el acetilo, que conduce a la liberación de la coenzima A. Como aquí vemos, tenemos al oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos. Tenemos acá arriba también al acetilcoenzima A, que es una molécula de 2 carbonos, que se unen y producen al citrato, teniendo así una molécula de 6 carbonos. Cuando el agua actúa en la coenzima A, esta coenzima se libera. Entonces tenemos que producimos el citrato y la liberación de la coenzima A, que la vamos a usar en la reacción número 4. Hay que tener muy pendiente esa liberación de la coenzima A porque se va a volver a utilizar. Bueno, ahora en la reacción número 2, esta reacción es catalizada por la enzima aconitasa. ¿Y qué pasa aquí? Se retira una molécula de agua del citrato y ahí ocurre como una reacción pequeñita, pasando de citrato a cis-aconitato. Y luego esa misma molécula de agua se vuelve a colocar en otra ubicación, pasando de cis-aconitato a isocitrato. Ahí son como 2 reacciones pequeñitas en una. Sí, como vemos ahí, se retira la molécula de agua, que viene siendo se retira la molécula de agua y luego se vuelve a ubicar en otra posición. Como vemos ahí, el grupo hidroxilo, el grupo H, que en el citrato está ubicado en el carbono número 3, y al pasar acá se ubica en el carbono número 4, dejando así, produciendo así un isocitrato. Pasamos, Carlos. Bueno, en la reacción número 3, la enzima isocitrato deshidrogenasa retira 2 moléculas de hidrógeno y se suman al NAD. Ahí producimos energía. Recordamos que esas moléculas de energía está el NAD, el FAT y el ATP. Entonces, aquí en esta reacción número 3 se produce energía. También se retira un grupo carboxilo produciendo un dióxido de carbono. Como vemos ahí, el isocitrato, del isocitrato se retiran 2 moléculas de hidrógeno, las cuales se donan al NAD, produciendo NADH más H. Y también se libera dióxido de carbono. En la reacción número 4, los hidrógenos de la coenzima, como lo dije anteriormente, que esa coenzima A la íbamos a usar en la reacción número 4 para sacarle los hidrógenos, porque entramos con una molécula de energía NAD para cargarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos esos 2 hidrógenos de esa coenzima A para que podamos pasar de NAD
a NADH más H y así poder producir energía. La enzima alfa-acetoglutarato deshidrogenasa le quita una molécula de dióxido de carbono y se agrega coenzima A en su lugar, como lo vemos ahí en la imagen. Se le quita el grupo carboxilo que está allá arriba y en vez de ese grupo se le agrega la coenzima A, pasando entonces de alfa-acetoglutarato a succinilcoenzima A. Y ahí en esta reacción también producimos energía porque estamos produciendo NADH más H. En la reacción número 5 actúa la enzima succinilcoenzima A sintetasa. ¿Qué pasa en esta reacción? En esta reacción tenemos que un grupo fosfato libre primero ataca la molécula de succinil-CoA y libera la coenzima A. Una vez que el fosfato se une a la molécula, se transfiere al fosfato inorgánico para formar GTP, que es una molécula similar al ATP, y el producto resultante es la molécula de succinato. Como vemos ahí, tenemos a GDP que va a tomar un grupo fosfato de ese fosfato inorgánico para poder producir GTP, o sea, energía. Entonces, de succinato pasamos a, perdón, de succinilcoenzima A pasamos a succinato porque la coenzima A también se libera. Bueno, llegamos a la reacción número 6 y esta reacción en realidad es muy sencilla. Solamente la enzima succinato deshidrogenasa cataliza la eliminación de 2 hidrógenos del succinato. Una molécula de FAP, una coenzima similar al NAP, se reduce a FAT-H más H a medida que toman los hidrógenos del succinato. Como vemos ahí, vemos que el succinato en la parte derecha tiene 4 hidrógenos. Esto el FAT se le toma 2 hidrógenos pasando de FAT a FAT-H más H, así produciendo energía y entonces esa molécula de succinato pasa a ser fumarato solamente con 2 moléculas de hidrógeno, como lo vemos ahí. La siguiente reacción. Bueno, en la reacción número 7 también es una reacción muy sencilla, solamente la enzima fumarasa adiciona una molécula de agua al fumarato en forma de un grupo OH para producir la molécula L-malato. Como vemos ahí, solamente se le agrega esa molécula de H2O, la molécula de agua, y se le ubica como un grupo hidroxilo, pasando de fumarato a L-malato. Y ahora vamos a la última reacción, que es la reacción número 8. En esta reacción, lo que va a pasar es que esa molécula de agua, ese hidrógeno, esos hidrógenos que le regaló la enzima de la reacción número 7, en esta reacción, esos hidrógenos van a cargar al NAD. El NAD viene para ser cargado, entonces la enzima malato deshidrogenasa le quita esos 2 hidrógenos al L-malato y la molécula de NAD pasa a ser NADH más H. Así producimos energía. ¿Y qué pasa aquí? Que el L-malato, pasando por ese proceso, entonces se convierte a oxalacetato. ¿Y qué es el oxalacetato? Pues fue la molécula con la que comenzamos este ciclo. Por eso es que se le llama ciclo de Krebs, porque es un proceso repetitivo. Pasamos, por favor. Ahora aquí tenemos un resumen pues, de todo lo que vimos desglosadamente anteriormente. Y lo importante de aquí es también saber qué se produce, o sea, el ciclo de Krebs, ¿por qué se hace? ¿Qué produce? Se supone que lo hacemos para sacarle energía. Bueno, el producto final del ciclo de Krebs, tenemos 2 dióxidos de carbono, un ATP que viene siendo el GTP que se produce en la reacción número 5, tenemos el FAT-H más H, tenemos uno solo que se produce en la reacción número 6 y tenemos 3 NAC, los cuales se producen en la reacción 3, 4 y en la reacción número 8. Pero como lo dije anteriormente, el FAT equivale a 2 ATP. Entonces, como tenemos un FAT, en realidad tendríamos 2 ATP.
Y acá sacando la cuenta del NAT, tenemos 3 NAT, pero el NAT equivale a 3 ATP. En realidad, en total tendríamos 9 ATP por parte de los NAT. Vamos a hacer aquí la sumatoria de cuántos ATP nos produce finalmente el ciclo de Krebs. Tenemos un ATP, los 2 que nos da el FAT, los 9 del NAT, serían en total 12 ATP. Pero como tenemos 2 piruvatos, o sea, esta sería solo la suma de un solo proceso de un piruvato, pero recordemos que en la glucólisis nos produce 2 piruvatos. Entonces, esta suma de 12 la multiplicamos por 2 por el número de los piruvatos. Igual tendríamos 24 ATP, que sería el producto final de todo este ciclo de Krebs. Ahora, pues le doy el paso a mi compañero que va a seguir explicando, pues, la cadena de transporte de electrones. Listo, Andrea, gracias. Pues activo el micrófono igual. Bueno, mi nombre es Carlos Farid Tejada Herrera y dando continuidad a lo que se ha venido mencionando con respecto a la mitocondria y con respecto a la respiración celular como tal, vamos a dar paso al siguiente tema, al siguiente proceso de esta respiración celular o del sistema oxidativo que tiene que ver con la cadena de transporte de electrones, seguidamente del ciclo de Krebs. Recordemos que llevamos un orden, el cual es glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa o quimiosmosis como tal. Entonces, la cadena de transporte de electrones, vamos a tener una serie de características que es importante mencionarla para entrar en contexto y saber realmente a qué nos vamos a referir. Como principales características tenemos, por ejemplo, que son complejos proteicos ubicados en serie. Nosotros nos vamos a dar cuenta que van a ser específicamente 4 complejos ubicados en serie dentro de la membrana interna, específicamente en las crestas. Como lo mencionamos aquí, en la siguiente característica se dan las crestas de la mitocondria. Otra característica importante es el paso de electrones por cada uno de los complejos. ¿Por qué se llama cadena de transporte de electrones? Pues básicamente porque cada uno de estos complejos va a ser el escenario para que estos electrones vayan transitando a través de ello, o mejor dicho, con una serie de movimientos en serie, lo cual va a determinar un resultado final. También, ¿qué se va a presentar aquí? El paso de los protones desde la matriz de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son los espacios determinados en los cuales se va a producir cada una de estas características. En cuanto a las funciones, tenemos 3 funciones principales, 3 funciones importantes que van a estar a cargo de este proceso de la cadena de transporte de electrones. La primera función tiene que ver con el aumento de la gradiente electroquímica en el espacio intermembrana para la síntesis de ATP. Como lo veíamos en el principio de la presentación, se habló un poco de la gradiente electroquímica y que en este proceso, en la cadena de transporte de electrones, vamos a ver cuál es su papel, cómo se desempeña y cómo actúan estos hidrógenos que son transportados de la matriz al espacio intermembrana. ¿Para qué? Para la síntesis de ATP o la quimiosmosis como tal, que hace parte, por decirlo así, de un quinto complejo. La otra función importante es que permite la retroalimentación del sistema oxidativo o la respiración celular, regenerando los acarreadores de electrones. Nosotros aquí vamos a encontrar dos actores importantes, 2 elementos importantes, que es el FAT y el NAT en su forma reducida. Nosotros, a través de los procesos anteriores, venimos
teniendo como resultado estas moléculas de NAD y FAD reducidas, los cuales aquí en la cadena de transporte de electrones, con respecto a esta función que va a ser una retroalimentación, es decir, estas moléculas vienen, depositan sus electrones y se van en su forma oxidada para nuevamente como aportar al proceso como tal de la respiración celular. Entonces, esto es una función importantísima que da continuidad a todo este proceso. En cuanto a la otra función, es la formación de H2O de agua, que es como el destino que va a tener estos electrones que son transportados a través de esta cadena para un producto final, como lo es el agua. Entonces, yo ubico un láser por aquí. Una vez habiendo dicho eso, mencionado las características y las funciones que van a estar presentes durante la cadena de transporte de electrones, sería importante mencionar, obviamente vamos a tener siempre presente que este proceso va a ocurrir en las crestas mitocondriales, al igual que la oxidación mitocondrial o la quimiosmosis como tal. Entonces, ya veíamos nosotros la mitocondria, sus partes, y extrajemos un segmento de las crestas y lo vemos aquí ampliado para explicar lo que va a ocurrir al interior durante la cadena de transporte de electrones. Entonces, tenemos acá en la parte inferior izquierda las proteínas transportadoras. Ahora, es importante determinar los actores principales en este proceso. Como lo mencionaba, el NAD, el FAD, vamos a tener también a los electrones, a los protones, hidrogeniones, perdón, vamos a tener también a los electrones, que son pues los que van a ser transportados a través de cada uno de estos complejos. Aquí están enumerados los complejos, son 4, 1, 2, 3 y 4 complejos. Existe un quinto complejo que es el que tiene que ver con la ATP sintasa en la síntesis de ATP durante lo que se va a producir, lo que se conoce como quimiosmosis. Entonces, además de esto, tenemos las proteínas transportadoras, que son las que se van a encargar de todas estas reacciones que van a ocurrir a través de cada uno de los complejos y que van a pasar de uno en uno transportando cada uno de estos electrones. Tenemos a las flavoproteínas, que son prácticamente proteínas unidas a moléculas de flavin mononucleótidos, que prácticamente van a estar presentes en los complejos y van a ser determinantes, principalmente en el primer complejo. Va a ser determinante para transportar los electrones que va a depositar el NAD. Tenemos la ubiquinona o coenzima Q, o se puede denominar también como un pequeño acarreador que va a estar, que va a ser ese nexo entre el complejo 1 y el complejo 2 al complejo 3. Va a ser un factor importante que va a transportar estos electrones desde estos dos complejos individualmente hasta el complejo 3. Tenemos también proteínas ferrosulfatadas, FES, que van a estar presentes en el complejo 1, van a estar presentes en el complejo 2 y van a estar presentes en el complejo 3. Tenemos también los citocromos, que son aquí específicamente el citocromo C, que va a ser como una especie de acarreador también, que va a ser la transferencia desde el complejo 3 al complejo número 4. También lo vamos a encontrar en distintas formas, como aquí en tipo B y C1 en el complejo número 3 y el tipo A1 y A3 en el complejo número 4 al interior de cada complejo. Entonces, ¿en qué consiste como tal la cadena de transporte de electrones? Resulta que, bueno, anteriormente en estos procesos como glucólisis y ciclo de Krebs vamos dejando como resultado moléculas de NAD y FAD. ¿Qué va a pasar aquí? El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial
Y pues obviamente aquí vamos a encontrar estas moléculas y vamos a encontrar también protones y hidrogeniones. Entonces, básicamente, el NAD va a oxidarse y va a ceder 2 electrones al primer complejo. Entonces, básicamente, al entrar al primer complejo, va a hacer contacto o va a hacer una serie de reacciones, primeramente en las flavoproteínas, que son un poco grandes. Luego de eso van a pasar al complejo hierro-azufre y de ahí pasan directamente a la coenzima Q o ubiquinona para pasar directamente al complejo número 3. Ojo, no al complejo número 2, sino directamente al complejo número 3. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En cada uno de estos complejos van a ocurrir reacciones redox, es decir, unas moléculas se reducen, otras se oxidan, y esto va a producir energía. Entonces, el NAD aquí libera sus 2 electrones, pero automáticamente esto va a producir que de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana se bombeen 4 protones hidrogeniones, como lo vemos aquí. Entonces, al continuar este camino hacia el complejo número 3 por parte del NAD, vemos aquí nuestros 2 electrones. Aquí va a entrar en juego los citocromos, el B, citocromo B. Estos 2 electrones van a llegar primeramente al citocromo B, luego pasan al complejo hierro-azufre, posteriormente al complejo C1 y se va a través del citocromo C, que actúa como acarreador, y va a buscar su camino hacia el complejo número 4. ¿Qué va a pasar aquí en el complejo número 3? Al igual que en el complejo número 1, va a ocurrir un desplazamiento de 4 protones hidrogeniones gracias a la energía liberada durante estas reacciones que ocurren al interior de este complejo. Finalmente, en el complejo número 4, va a entrar en contacto con los otros 2 tipos de citocromo, A1 y A3, y va a hacer como una especie de terminación de recorrido por parte de los 2 electrones. ¿Qué va a pasar aquí? En estas reacciones también se van a bombear protones hidrogeniones, pero ya no son 4, sino que van a ser 2 protones hidrogeniones. A partir de aquí, tenemos que en total, por parte del NAD, en la liberación de sus 2 electrones han pasado 4 protones, 4 hidrógenos en el primer complejo, 4 en el tercero y 2 en el cuarto, para un total de 10 protones hidrogeniones por parte del NAD. Eso va a ser importante a la hora de la síntesis de ATP que ocurre en la quimiosmosis, que es el proceso aparte que se da como en el quinto complejo, y va a ser explicado en el tema de específicamente ahora en la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué pasa con el FAD? Ya hicimos el proceso, se hizo todo el recorrido por parte del NAD, ahora entra en juego el FAD. Si nosotros recordamos en la reacción número 6 del ciclo de Krebs, está presente la enzima succinato deshidrogenasa, del paso de succinato a fumarato. ¿Qué pasa con esta enzima? Además de estar presente en el ciclo de Krebs, está presente también en la membrana interna de la mitocondria, y va a ser posible que esta oxidación del FAD se produzca liberando sus 2 electrones directamente a el complejo número 2. No lo hace en el complejo número 1 porque el NAD en sus electrones tiene mayor nivel eléctrico que lo que posee el FAD. Como esto es una cadena descendiente, por así decirlo, del nivel eléctrico, el FAD va a depositar sus 2 electrones en el complejo número 2 y no directamente en el complejo número 1. ¿Qué va a pasar aquí al interior? Va a haber
estas proteínas ferrosulfatadas que va a hacer en sus reacciones y va a pasar directamente a la ubiquinona o coenzima Q. ¿Y qué va a pasar de aquí en adelante? Va a ocurrir el mismo proceso que ocurrió con los 2 electrones depositados por el NAD. Entonces llega de aquí, recorre el mismo camino, es decir, que el FAD produce aquí un paso de 4 electrones también, de 4 protones, hidrogeniones, y en el complejo número 4 va a producir también el paso de 2 hidrógenos, para un total de 4 más 2, 6 hidrógenos, por parte del FAD, que va a ser importante también en la síntesis de ATP. En cuanto a los aportes por cada una de estas moléculas, FAD y NAD. Entonces, una vez ocurrido este proceso, ¿qué va a pasar con el espacio intermembranoso o intermembranal o intermembrana? Al final va a quedar mucho más positivo eléctricamente hablando que la matriz mitocondrial. De aquí se habla del gradiente electroquímico, que aumenta el gradiente electroquímico a raíz de la cadena de transporte de electrones. A partir de aquí, estos electrones van a buscar regresar a la matriz mitocondrial, pero como la membrana interna es poco permeable, como lo mencionaba el compañero Luis en las características, es poco permeable a estos hidrógenos, van a buscar la manera y lo van a hacer a través de la ATP sintasa. Y así es como se va a producir en la síntesis de ATP. Entonces, una vez ya teniendo este espacio intermembranoso eléctricamente y químicamente mucho mayor que la matriz mitocondrial, se va a producir el fenómeno de la quimiosmosis. ¿Qué tenemos aquí entonces? En esta imagen vemos un poco más amplia, un poco más de manera global, todo lo que tiene que ver con un poco este proceso de respiración celular que incluye el ciclo de Krebs. Entonces, tenemos aquí, igual como en la imagen anterior, tenemos aquí una membrana externa. Este sería el espacio intermembranoso, todo este espacio de aquí, entre membrana externa y membrana interna, espacio intermembranoso. Y al interior encontramos la matriz mitocondrial. Al interior de la matriz va a ocurrir el ciclo de Krebs, y aquí tenemos la cadena de transporte de electrones que va a ocurrir en la matriz, en la membrana interna, específicamente en las crestas. Tenemos los complejos, lo mismo, ubicados, complejo número 1, aquí iría el complejo número 2, complejo número 3, complejo número 4. Tenemos la ubiquinona, el citocromo C, y tenemos acá la actuación, lo que les mencionaba por parte de la enzima succinato deshidrogenasa en el paso de succinato a fumarato, que entran directamente el FAD a depositar sus 2 electrones a partir del complejo número 2. Esto es como una imagen global para que se haga la idea, de cómo funciona la articulación de este proceso de la cadena de transporte de electrones. Aquí tenemos lo que les mencionaba, lo de la ATP sintasa, que es donde estos protones, una vez estando en mayor concentración en el espacio intermembrana, van a buscar pasar a la matriz mitocondrial y se va a producir el ATP. Se me olvidaba mencionar acá algo importante. Estos electrones, bueno, ¿cuál es el destino de estos electrones? Va a venir un átomo de oxígeno y va a aceptar estos 2 electrones, con lo cual este oxígeno se va a partir a la mitad, y así como acepta los 2 electrones, va a aceptar cada mitad dos átomos de hidrógeno, formando que la molécula de agua, es la famosa agua metabólica, que va a ser desechada. ¿Cuál es la función principal aquí del oxígeno entonces? Ser un aceptor de electrones, los 2 electrones que vienen a través de la cadena de transporte, y de los protones que se encuentran en la matriz mitocondrial.
si no estuviera el oxígeno aquí, si el oxígeno no cumpliera su papel, no se formara la molécula de agua y por lo cual el proceso de la célula como tal se estancaría y pues obviamente produce fallas a nivel del sistema llegando a un grado mucho mayor. Entonces vemos que el oxígeno aquí juega un papel importante, determinante para mantener el funcionamiento a nivel celular en cuanto a la cadena de transporte de electrones se refiere específicamente. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la cadena de transporte de electrones. Recordemos que aquí lo que se hizo fue incrementar el gradiente electroquímico para luego tener más protones, más hidrógenos, protones y hidrogeniones en el espacio intermembrana para poder producir ATP, en lo cual es el proceso que sigue a continuación, la fosforilación oxidativa o quimiosmosis, que va a estar a cargo del compañero José David Vega. Entonces, te cedo la palabra. Dame un momento, yo me salgo aquí, apago mi micrófono y te dejo para que continúes. Buenas, pues mi nombre es José David Vega Rodríguez y hoy les estaré explicando la fosforilación oxidativa. Bueno, pues vamos a empezar pues, con una pequeña definición. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Bueno, pues esto es un proceso pues, mediante el cual se van a oxidar moléculas, pues transfiriendo sus electrones al O2 y la energía resultante pues será aprovechada en forma de síntesis de ATP. Esta se lleva a cabo en la mitocondria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues como lo mencionaba el compañero Carlos anteriormente, aquí está el complejo 5, o también conocido como ATP sintasa. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la ATP sintasa en sí no precisa del gradiente de protones que generan el ATP, pero por sí sola la ATP sintasa no es capaz de liberar este ATP, sino que dentro del centro catalítico, una vez formado, solo cuando existe el flujo de protones que se produce esta liberación. Bueno, pues la ATP sintasa o el complejo B tiene dos partes, que sería una parte rotatoria, que sería la de abajo, que es llamada la F0, y la parte superior, que es la F1. Pues hay que tener en cuenta que la F0 tiene diferentes componentes, que está dividido en componentes A, B y C. Pues como lo dijo el compañero Carlos anteriormente, quedan unos protones y hidrogeniones en el espacio membranoso. Entonces, esto lo que van a hacer es entrar por el complejo A de la parte F0. Entonces, esto al entrar en el complejo A, irían a la parte C. En esta parte C, pues cada vez que entre un hidrógeno, esta va a rotar. Entonces, al esta rotar, la parte vertical que es llamada gamma, esta parte gamma es la que une la parte F0 con la F1 y está en la mitad de tres partes alfa y beta. La parte F1 está compuesta por alfa, por tres hélices alfa y tres beta, y a su vez pues la parte gamma y una parte delta. Entonces, pues como les venía diciendo, los hidrógenos al entrar en la parte C, pues van a crear energía en la parte gamma que van a hacer que se muevan las hélices de la parte alfa de F1. Entonces, en estas hélices, pues se van a encontrar lo que serían el ATP que se va a soltar con una parte de ADP y un fosfato inorgánico. Entonces, este hidrógeno, que se necesitan tres para que esto pase, se entran tres en la parte C para que esto pase, pero tenemos que tener en cuenta que son 4 hidrógenos en total para que se genere un ATP. Entonces, ¿qué pasa con el otro hidrógeno? Este hidrógeno, pues lo que va a hacer sencillamente es pasar de la parte A B, para así, después de que los tres hidrógenos
haya entrado en la parte C, AF1, pues sencillamente lo que van a hacer es unirse este hidrógeno al ADP, al fosfato inorgánico, y así pues poder crear lo que sería este ATP. Entonces, pues hay que tener en cuenta que para la producción de un solo ATP se necesitan 4 hidrógenos. Esto pues es lo que pasaría en el complejo 5 o en el ATP sintasa, pues para la producción de un solo ATP. Por favor, que lo pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, pues aquí vamos a explicar lo que sería la ganancia neta de ATP en todo el sistema. Bueno, pues primero vamos a explicar una cosa, y es que pues en una teoría antigua se dice que un NAT equivale a 3 ATP, pero pues si nos podemos a ver bien las cosas, pues no es así. Sería que un NAT equivale a 2.5 ATP. ¿Esto por qué? Bueno, pues como lo explicó Carlos, en los complejos 1, 3 y 4 se va a generar, pues se va a ver encargado de producir los protones el NAT. Y sabemos que quedan 10. Pero como en el ATP sintasa para producir un solo ATP necesita 4, vamos a dividir el 10 total de protones entre 4. Y eso pues nos va a dar 2.5. Ahora, también sabemos que el FAT también produce unos protones. Vamos a hacer el mismo procedimiento. 6 entre 4. Y eso nos va a dar 1.5 de ATP por cada FAT. Ahora, pues en el cuadro podemos ver los procesos y en qué parte se da cada uno y pues la ganancia de ATP que este nos genera. Aquí sabemos que la glucólisis nos da 2 ATP y 2 NAT. Bueno, pero sabemos que esto no está en el citoplasma, en la mitocondria, perdón. Entonces, pues para que esto entre hay que usar unas lanzaderas, los dos del NAT. Estas lanzaderas pues son conocidas como la glicerol 3-fosfato y la malato espartato. Ahí dicen, pues como aquí se da cuenta, que hay un 4 o 6. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque se dice que una de estas lanzaderas hay un gasto de ATP, mientras que en la otra hay una ganancia. Pues si nosotros usamos la glicerol 3-fosfato, esto lo que va a hacer es pasar electrones del NAT al FA, al FAT. Y aquí es donde se va a ver pues un gasto de energía, mientras que la malato espartato va a pasar electrones de NAT a NAT. Bueno, pues, entonces si nos está viendo, tomando pues la teoría antigua, que cada NAT vale, que cada NAT vale 3 ATP, pues lo que vamos a hacer es, usando la lanzadera de glicerol 3-fosfato, pero hay que tener en cuenta que vamos a pasarlo pues teniendo en cuenta lo que se produce, que es FAT. Nos daría pues 4 ATP. Hay un gasto de energía. Pero si usamos la malato espartato, que se va a pasar de NAT a NAT, ahí va a haber una ganancia de energía. Entonces sabemos que cada NAT vale 3 ATP. Y como hay 2, pues sería 3 por 2, pues nos va a dar 6. Ahora, en el ácido pirúvico a ácido acetil-CoA pasa lo mismo. También vemos que se va pues a ganar un NAT, pero sabemos que este número que está aquí es por el ácido pirúvico, entonces pues lo vamos a multiplicar. Entonces nos daría que como hay un NAT, sería 3 ATP. Por el ácido pirúvico, pues nos daría 6. Ahora, en el ciclo de Krebs, pues hay una ganancia de 2 ATP y se generan 6 NAT. 6 NAT. Y se generan 2 FAD. Bueno, pues teniendo en cuenta que cada NAT vale pues 3 ATP, aquí nos dan 9. Multiplicamos los dos, que sería 9 por 2 y nos daría 18. Y pues lo mismo pasaría con el FAT, que cada FAT vale 2. Y nos daría un total de 36 a 38. Esto pues teniendo en cuenta qué lanzadera usamos. Pero ahora, si usamos pues la teoría moderna, que es en la que un NAT vale 2.5 y un FAT 1.5, pues esto nos cambiaría. Entonces, lo que tendríamos que hacer es reemplazar los valores.
Entonces ya el NAT no va a valer 3, sino 2.5. Entonces, en la glucólisis hay 2 NAT, pero hay que tener en cuenta que va a valer 2.5 si usamos la lanzadera de malato espartato. Entonces, si nosotros usamos la lanzadera de malato espartato, hay que tener en cuenta que son 2 NAT y que cada NAT vale 2.5. Entonces, pues vamos a multiplicar los dopes por el 2.5 y se va a ganar pues 5 ATP. Ahora, si usamos la lanzadera de glicerol 3-fosfato, en la que se va a dar electrones de NAD a FAT, donde hay un gasto de energía, pues vamos a convertir el FAT, que es lo que se está produciendo, y que hay cada FAT vale 1.5. Entonces nosotros vamos a multiplicar el 2 por el 1.5, y eso nos va a dar 3. Entonces ya que no serían 4 y 6, sino 3 o 5. Ya eso pues dependiendo la lanzadera que quiera uno utilizar y pues el método que más le parezca cómodo a uno. Ahora, en la glucólisis, en el ácido pirúvico o acetil-CoA, es lo mismo. Pues tenemos NAT, pero ahora el NAT vale 2.5. Ya el NAT no va a valer 3, porque estamos usando la fórmula moderna. Sabemos que en el ácido pirúvico se va a producir pues 2 NAT. Entonces vamos a multiplicar el 2 por el 2.5. Y eso nos va a dar una ganancia de 5 ATP. Entonces, pues vamos a ir sumando para ver cuántos ATP llevamos. 5 ATP, llevamos 2 ATP normales y ya pues si tenemos en cuenta 3 o 5 según la lanzadera, vamos a coger 5. Ahora, vamos a verlo con el ciclo de Krebs. Aquí en este ciclo pues se van a producir dos ATP, que serían, esos sí van normales, 2 ATP. Ahora, sabemos que aquí en el NAT se van a producir 6. Hay que tener en cuenta que valen ¿cuántos? 2.5. Ahora vamos a multiplicar el 6 por el 2.5. Y eso me va a dar 15 ATP. Hay que también tener en cuenta aquí el FAT, que ya el FAT no va a valer 2, sino 1.5. Y hay 2 FAT, entonces sería 2 por 1.5. Y me va a dar 3. Entonces, el total sería una cantidad menor, pues si tenemos en cuenta el método que vamos a utilizar. Sería entre 30 y 32, si no estoy mal, teniendo el método que uno usa o la lanzadera. Pues esto sería la intervención por parte en la ganancia neta del ATP o del resumen. Pues no sé si algún compañero quiera opinar algo más o agregar algo. Sí, vas a mencionar algo, Luis. No, referente a las referencias bibliográficas que obviamente cabe resaltar. Sí, claro, aquí tenemos una lista de referencias. Sí. Bueno, tenemos la diapositiva final, referencia y diapositiva final. Claro, claro. Bueno, yo sí iba a mencionar algo con respecto a todo el tema que se ha tratado, todo lo que se ha mencionado, en lo que tiene que ver con el tema de la respiración celular o en general de todo el sistema oxidativo. Entonces ya nosotros sabemos que este sistema oxidativo comprende estos procesos de glucólisis como tal, que va a ocurrir en el citosol, el ciclo de Krebs que va a ocurrir al interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y la cadena de transporte de electrones que va a ocurrir en las crestas. Sabemos que también en las crestas se va a dar la fosforilación oxidativa o esta teoría que en realidad es
es la que tiene que ver con el equivalente de los NAT y los FAT, que es la quimiosmosis. Pues normalmente en la teoría tradicional se manejan que cada NAT equivale a 3 ATP y cada FAT equivale pues a 2 ATP. Pero ya dándonos cuenta de lo que ha mencionado el compañero José, teniendo en cuenta pues que es una teoría de Mitchell en el año 1961, esto cambia. Teniendo en cuenta esta teoría, ya no tomaríamos valor de 3 ATP por cada NAT ni de 2 ATP por cada FAT, sino 2.5 y 1.5 respectivamente. Eso pues en cuanto a la aclaración de el balance estequiométrico que se va a hacer al final de este proceso que comprende todo el sistema oxidativo por cada molécula de glucosa degradada. Entonces vemos que se diferencia entre 30 o 32 moléculas, 30 o 32 ATP, utilizando la teoría nueva, teoría moderna de Fischer, y entre 36 y 38, pues utilizando la teoría tradicional, el equivalente a 3 ATP por cada NAT y 2 ATP por cada FAT. Y listo, en cuanto al resumen, el comentario final, pues era para comentar eso y explicar un poco sobre la aclaración. Y no siendo más, pues gracias por la atención prestada. No sé si alguno de los compañeros va a mencionar algo. Creo que hemos finalizado la presentación con éxito, no ha habido interrupciones. Si alguien pues va a comentar algo, le cedo la palabra, o si no, damos por terminada la presentación, la exposición. No, damos por terminada ya la presentación. ¿Listo? Sí, claro, ya. Listo, pues, muchas gracias.